La sacaron de su propia casa con una maleta vieja en la mano, y ella no dijo absolutamente nada. Lo que sus hijos jamás imaginaron era que cada pared de ese lugar se había levantado al costo de su silencio. La maleta llevaba horas sobre la cama. Consuelo la había preparado desde la noche anterior, dejando espacios donde antes había vida, acomodando cada prenda con el mismo cuidado con el que, años atrás, cosía los uniformes escolares de sus hijos. No hubo lágrimas mientras empacaba. Tampoco llamadas ni despedidas. Solo doblar, ordenar y cerrar. Cuando el cierre gastado de la maleta color café se negó a avanzar, ella lo empujó con ambas manos. Esas manos que ya no tenían la fuerza de antes insistieron hasta que el metal se dio con un chasquido seco que rebotó en la habitación vacía, como si algo invisible se hubiera partido para siempre. Del otro lado de la puerta, las voces seguían su curso. No eran gritos lo que dolía. No hubo furia desbordada ni golpes ni llanto. Eran frases frías, calculadas, dichas con la precisión de quien liquida un asunto que ya no conviene. «Ya lo hablamos con Tomás», dijo Valeria sin levantar el tono. «Los dos estamos de acuerdo. Esta casa ya no alcanza, mamá. Necesitamos el cuarto». Consuelo escuchó cada palabra y no respondió. Esa mañana, el barrio Guadalupe despertó con una brisa engañosa, de esas que prometen tranquilidad. Las vecinas ya barrían las banquetas frente a sus casas. Don Aurelio acomodaba cajas en la entrada de la tienda de la esquina. Los niños corrían rumbo a la parada del camión escolar. Todo parecía igual a cualquier otro día, hasta que la puerta de la casa número 47 se abrió y Consuelo salió. En una mano llevaba la maleta café. Contra el pecho sostenía, con el otro brazo, 2 cajas de cartón amarradas con mecate, apiladas con dificultad. El bolso de piel envejecida colgaba pesado de su hombro, jalándola ligeramente hacia un lado. Caminó despacio, midiendo cada paso, mirando al suelo para no tropezar con el escalón de la entrada. Ese mismo escalón que ella pidió construir cuando los niños eran pequeños, para que no se cayeran al salir corriendo. Detrás, en el marco de la puerta, Rodrigo observaba con los brazos cruzados. Valeria estaba a su lado, mirando a un punto indefinido. Tomás, el menor, siempre el más callado, permanecía recargado en la pared con las manos en los bolsillos. Ninguno avanzó hacia ella. Nadie ofreció ayuda con las cajas. Nadie dijo que esperara. Doña Esperanza, la vecina de enfrente, detuvo la escoba en el aire. Vio a Consuelo avanzar por la calle de tierra con toda su vida cargada entre los brazos, y algo en el pecho se le cerró sin saber por qué. Dejó la escoba en el suelo con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo, y se quedó mirando. «Dios mío», murmuró apenas, tan bajo que nadie más pudo escucharla. Desde la esquina, don Aurelio también levantó la vista y frunció el ceño. Conocía a Consuelo desde hacía años, desde que llegaba con los niños a comprar pan cada semana, desde los cuadernos escolares que llevaba de su tienda, desde aquella vez en que ella, con una vergüenza enorme reflejada en los ojos, le pidió fiado y él aceptó sin dudar. Él sabía quién era ella, y lo que estaba presenciando simplemente no cuadraba. Consuelo llegó al borde de la banqueta y se detuvo. Con sumo cuidado dejó las cajas en el suelo, acomodó la maleta a un lado, ajustó la bolsa sobre su hombro y entonces volteó una sola vez. Rodrigo seguía ahí, inmóvil, con los brazos cruzados. Valeria ya se había dado la vuelta. Tomás la miraba desde lejos con una expresión difícil de descifrar. No era frialdad ni desinterés. Era algo más pesado. Era el rostro de alguien que sabe que está haciendo lo incorrecto y aún así continúa, porque no encuentra el valor para detenerse. Consuelo sostuvo su mirada apenas un instante, solo uno, y luego volvió a mirar al frente. No pronunció palabra. Ese fue el instante más fuerte de todo el día, porque Consuelo eligió callar. «¿A dónde va con todo eso, doña Consuelo?»,
preguntó doña Esperanza mientras se acercaba con pasos rápidos. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Estoy bien, respondió Consuelo con una calma que parecía imposible. ¿Y a dónde va? A dónde me lleve el camino, Esperanza. La vecina la observó, luego miró la casa, después a Rodrigo que seguía parado en la puerta, y algo en su rostro cambió por completo. Ya no era desconcierto, era comprensión. Y no cualquier comprensión, sino esa que duele porque llega justo cuando uno no quería entender. Espere, dijo doña Esperanza. Espere un momento. Doña Esperanza corrió a su casa y regresó de inmediato con un rebozo doblado. Sin pedir permiso, lo colocó con cuidado sobre los hombros de Consuelo. Después se inclinó y levantó una de las cajas del suelo. «Yo voy con usted», dijo con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. Consuelo la miró. Y por primera vez en toda la mañana, algo se movió en su rostro. No fue llanto, tampoco alivio, ni una palabra de agradecimiento. Fue apenas un leve temblor en la comisura de los labios, tan sutil que casi pasaba desapercibido. Pero doña Esperanza lo vio y comprendió que, por dentro, Consuelo se estaba despidiendo de todo. Rodrigo cerró la puerta antes de que su madre llegara a la esquina. Valeria ya estaba en la cocina, moviendo objetos, reorganizando el espacio con esa eficiencia que Rodrigo siempre había admirado y que, en ese momento, sin saber por qué, le provocó incomodidad. «Ya está», dijo sin levantar la vista. Rodrigo no respondió. Permaneció en la sala, mirando el pasillo que conducía al cuarto donde su madre había dormido durante años. La puerta estaba entreabierta. La cama tendida. En el aire flotaba un olor leve, no era perfume ni comida. Era algo más difícil de nombrar. Era el rastro de alguien que había habitado ese espacio por mucho tiempo y que de pronto ya no estaba. Rodrigo llamó a Valeria desde la cocina. «Voy», respondió ella. Pero él no se movió. Se quedó ahí un momento más, observando esa puerta a medio abrir, con una sensación extraña en el pecho que no sabía si era alivio o el inicio de algo que aún no tenía nombre. Tomás salió por la puerta trasera. No quería que Valeria lo viera. No quería que Rodrigo le preguntara nada. Caminó hasta el fondo del patio. Ese pequeño espacio con el lavadero de cemento donde su madre había pasado tantas horas lavando ropa ajena para completar lo que hacía falta. Se sentó en la orilla, sacó el celular, lo desbloqueó, lo volvió a bloquear, lo guardó y levantó la vista hacia la pared del fondo, donde aún colgaba una maceta con una planta que su madre regaba cada tercer día. La planta seguía viva, verde, con pequeñas flores que nadie más en esa casa había notado jamás. Tomás la observó largo rato. Por primera vez desde que todo había comenzado. Desde las conversaciones. En voz baja entre Rodrigo y Valeria. Desde las discusiones que crecían semana tras semana. Desde aquella noche en que le dijeron, «Ya decidimos», y él no dijo nada. Por primera vez, algo se aflojó dentro de su pecho de una manera que le dolió físicamente. Aún no sabía qué era, pero algo en su interior le decía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Lo que Tomás no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que la maleta café que su madre había cargado contenía mucho más que ropa. Dentro, cuidadosamente doblado entre dos blusas viejas, había un sobre amarillento, sellado, con una letra que sus hijos no habrían reconocido jamás, porque nunca la habían visto. En ese sobre descansaba una verdad que Consuelo había cargado en silencio durante más años de los que cualquiera habría imaginado. Una verdad que lo cambiaba todo. Una verdad que sus hijos descubrirían, pero cuando ya sería demasiado tarde para que las cosas volvieran a ser como antes. El cuarto de doña Esperanza olía a canela y a ropa recién lavada. Era una habitación pequeña, con una ventana que daba al patio interior, una cama con cabecera de madera y un cuadro de un campo lleno de flores colgado en la pared.
No había santos ni nombres, solo colores y luz. Consuelo se sentó en la orilla de la cama, apoyó las manos sobre las rodillas y miró al suelo durante un tiempo que ninguna de las dos mujeres se atrevió a medir. Doña Esperanza no hizo preguntas. Colocó frente a ella una taza de té de manzanilla caliente con una cucharada de miel. Acomodó una almohada en su espalda, abrió un poco la ventana para que entrara el aire de la mañana y luego se sentó en la silla del rincón. Cruzó las manos sobre el regazo y esperó. Eso era lo que Consuelo necesitaba más que cualquier otra cosa. No consejos. No lástima. No preguntas. Solo alguien que supiera estar ahí sin exigir nada. Pasó mucho tiempo antes de que Consuelo hablara. Cuando Rodrigo tenía 6 años, dijo con voz baja, sin levantar la mirada. Se enfermó gravemente. Una enfermedad que a los doctores les tomó semanas entender. Yo no dormí durante más de un mes. Pasaba las noches sentada junto a su cama en el hospital, rezando para que su respiración no cambiara. Hizo una pausa. Nadie me lo pidió. Nadie me lo agradeció después. Pero yo no lo hice para que me agradecieran. Doña Esperanza no dijo nada. Tomás aprendió a caminar agarrado de mi falda. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Todo. Yo estaba ahí. Siempre estuve ahí. Levantó la vista por primera vez y miró a su vecina con una expresión que no era amargura ni reclamo. Era algo mucho más profundo. No me arrepiento de nada de lo que hice por ellos. De nada. Pero si hubiera querido que supieran lo que costó. Esa última frase quedó suspendida en el aire, como el humo de una vela recién apagada. Porque si Consuelo quería que supieran lo que costó, lo que no dijo esa mañana, lo que guardó para sí como tantas otras cosas, era toda la historia. Años atrás, cuando sus hijos aún eran pequeños y la vida en la colonia era una lucha diaria, Consuelo había tomado una decisión que nadie en esa familia conocía. Había recibido una propuesta. Una mujer del otro lado de la ciudad, doña Remedios, dueña de un pequeño taller de costura en el centro, le había ofrecido una sociedad. El taller era modesto, pero tenía clientela fija, local propio y una verdadera posibilidad de crecer. Doña Remedios no tenía hijos ni socios. Había visto en Consuelo algo que pocos sabían reconocer. Una mujer que trabajaba con una precisión y una dedicación imposibles de enseñar. La propuesta era clara. Consuelo pondría su trabajo. Doña Remedios aportaría el lugar y los materiales. Las ganancias serían iguales para ambas. Era la oportunidad que Consuelo había esperado toda su vida. La rechazó. No porque no la quisiera, sino porque aceptarla significaba salir de la colonia todos los días desde muy temprano hasta muy tarde. Y en ese momento, Rodrigo atravesaba una etapa difícil en la escuela. Un maestro duro. Compañeros que lo dejaban de lado. Una fragilidad que Consuelo percibió con esa claridad que solo las madres tienen. Y Tomás, el más pequeño, todavía necesitaba que su madre estuviera en casa cuando regresara de la escuela. Necesitaba encontrar la puerta abierta, la comida caliente, la voz de su mamá preguntándole cómo le había ido. Consuelo eligió quedarse. Guardó la carta de doña Remedios en el sobre amarillento, la dobló con cuidado y nunca le habló a nadie de ella. Esa misma tarde, mientras Consuelo descansaba en el cuarto prestado de su vecina, Rodrigo recibió una llamada. Era don Aurelio, el de la tienda de la esquina. «Oye, Rodrigo», dijo el hombre con esa voz directa que nunca se molestaba en suavizar. «Quiero que sepas que vi lo que pasó hoy en la mañana. Vi a tu mamá salir cargando sola. Vi que ninguno de ustedes se movió». Rodrigo apretó el teléfono. «Don Aurelio, ¿no cree que esto es un asunto familiar?» «Sí, claro que lo es», lo interrumpió el viejo sin levantar la voz, pero sin volverla amable.
Y precisamente por eso te hablo a ti y a nadie más. Porque tu mamá nunca habló mal de ustedes conmigo. Nunca. En todos los años que la conocí, jamás la escuché quejarse de sus hijos. Ni una sola vez. Y eso, muchacho, no cualquiera puede decirlo. Hubo silencio. Solo quería que lo supieras, concluyó don Aurelio. Y colgó. Rodrigo se quedó de pie, con el teléfono en la mano, en medio de la sala, con esa frase resonando en algún lugar del pecho donde no esperaba sentir nada. Nunca escuché una queja de ella sobre sus hijos. Ni una. En ese momento, Valeria entró a la habitación y lo miró. ¿Quién era?, preguntó Valeria. Nadie, respondió Rodrigo, y se metió al cuarto. Pero quien no logró dormir esa noche fue Tomás. Se quedó mirando el techo de su habitación, la misma en la que había crecido, donde su madre había entrado cientos de veces para apagarle la luz porque siempre se quedaba dormido con ella encendida. Y algo dentro de su cabeza empezó a moverse sin que pudiera detenerlo. Recordó una tarde de hacía muchos años. Él tendría alrededor de 12 años. Había regresado de la escuela con la camisa rota y los ojos enrojecidos de tanto aguantarse el llanto. Unos compañeros mayores lo habían empujado en el recreo y habían tirado su comida al suelo. Entró a la casa cabizbajo, con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Su mamá lo notó de inmediato. No le preguntó qué había pasado. No hizo drama. Simplemente fue a la cocina, calentó lo que había, lo sirvió en la mesa y se sentó frente a él. Comieron en silencio. Y cuando Tomás terminó, su madre apoyó una mano sobre la suya, sin decir nada, sin preguntar nada, y se quedó así un momento. Eso había sido suficiente. Suficiente para que él sintiera que el mundo no era tan cruel como había parecido. Esa tarde, Tomás cerró los ojos en la oscuridad de su cuarto y pensó, ¿cuándo fue la última vez que yo hice algo así por ella? No encontró respuesta, porque no la había. Al día siguiente, Valeria entró al cuarto que había sido de Consuelo con la intención de reorganizarlo. Abrió el closet. Estaba vacío. Solo quedaba un gancho solitario y una cajita pequeña olvidada en el estante de arriba. O tal vez no estaba olvidada. Tal vez simplemente ya no le importó llevársela. Valeria bajó la caja y la abrió sin pensarlo demasiado. Dentro había cosas pequeñas, un carrete de hilo, unas tijeras de costura muy viejas con mangos de madera gastados y, debajo de todo, una fotografía. En la foto aparecía una mujer joven, tan joven que a Valeria le tomó un momento reconocerla, con 2 niños pequeños, uno a cada lado. Los 3 estaban de pie frente a una casa que no era esa. Era una vivienda aún más pequeña, con paredes sin pintar y techo de lámina. La mujer miraba a la cámara con expresión seria, pero sus manos descansaban firmes sobre los hombros de los niños, con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. Pase lo que pase, yo lo sostengo. Valeria se quedó mirando la fotografía más tiempo del que esperaba. Luego la volvió a guardar en la caja, colocó la caja en su lugar y cerró el closet. Pero la imagen no se fue. La acompañó todo el día. Mientras cocinaba. Mientras doblaba ropa. Mientras fingía que todo estaba bien. Esa mujer joven seguía ahí, en algún rincón detrás de sus ojos, mirándola con esa expresión firme y esas manos decididas sobre los hombros de sus hijos. Y por primera vez desde que todo había empezado, Valeria sintió algo que no esperaba sentir. Una incomodidad profunda. No era culpa. Todavía no. Pero era la semilla de algo que más adelante se convertiría en una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué es lo que realmente no sé de esta mujer? Esa misma tarde, en el cuarto prestado de doña Esperanza, Consuelo sacó el sobre amarillento de entre las 2 blusas donde lo había guardado. Lo sostuvo entre las manos unos segundos. No lo abrió. Ya sabía lo que decía.
Lo había leído tantas veces a lo largo de los años que las palabras estaban grabadas en su memoria con una permanencia imposible de borrar. Lo conservaba simplemente porque era algo suyo. Uno de los pocos testimonios físicos de una decisión que nadie vio, de un sacrificio que nadie aplaudió, de un camino que eligió en silencio y recorrió sin pedir reconocimiento. Doña Esperanza tocó la puerta con los nudillos. «Consuelo, hay una señora afuera preguntando por usted». Consuelo levantó la mirada, sorprendida. «¿Una señora? No la conozco». «Dice que la ha estado buscando desde hace mucho tiempo». Consuelo guardó el sobre con cuidado, se puso de pie, se acomodó el cabello con las manos y caminó hacia la puerta con la misma calma con la que había hecho todo ese día. Esa calma no era indiferencia. Era algo construido poco a poco, ladrillo por ladrillo, a lo largo de décadas cargando sola lo que nadie más veía. Afuera, en la pequeña sala de Doña Esperanza, había una mujer sentada en la orilla de una silla. Era mayor, con el cabello completamente blanco y las manos cruzadas sobre una bolsa de tela. Al ver entrar a Consuelo, se levantó de inmediato. «Consuelo», dijo con una voz que tembló apenas. «¿Cuánto tiempo?» Consuelo se quedó inmóvil. La reconoció al instante. Era Remedios, la mujer que le había ofrecido la oportunidad que rechazó. La mujer a la que no había vuelto a ver desde aquel día en que devolvió la carta con una negativa escrita con respeto y decisión. La mujer que representaba el camino que no tomó. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo la había encontrado? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, su presencia en esa sala se sentía menos como una casualidad y más como algo que estaba ocurriendo exactamente cuando debía ocurrir? Consuelo no tenía respuesta para ninguna de esas preguntas. Pero algo en su pecho, muy adentro, en ese lugar donde las madres guardan lo que nunca dicen, se movió de una forma que no sentía desde hacía años. Como si una puerta cerrada durante mucho tiempo acabara de abrirse. No de golpe, sino despacio. Con cuidado. Con el sonido suave de algo que, por fin, encuentra el momento correcto. Remedios no se sentó de inmediato. Permaneció de pie, mirando a Consuelo con la expresión de quien ha ensayado muchas veces lo que va a decir y, justo en ese instante, descubre que ninguna de esas palabras preparadas sirve. Tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás sin adornos. Sus manos, cruzadas sobre la bolsa de tela, no temblaban, pero había en su postura una tensión contenida que delataba que por dentro estaba distinta. «Siéntese, por favor», dijo Consuelo con esa voz serena que parecía formar parte de ella. Doña Esperanza entendió sin que nadie se lo explicara. Fue a la cocina, puso agua a calentar y cerró la puerta con suavidad. Las dos mujeres quedaron solas. Remedios se sentó, apoyó la bolsa sobre las piernas y miró a Consuelo durante un largo momento, como si buscara confirmar algo en su rostro antes de hablar. «Me enteré por Aurelio», dijo al fin. «Me llamó hoy en la mañana y me contó lo que pasó». No había sorpresa en su tono. Don Aurelio era de esos hombres que conocían a medio barrio y que, cuando algo no estaba bien, no se quedaban de brazos cruzados. Siempre había sido así. Desde que Remedios tenía memoria, él era de los que la vida parecía colocar estratégicamente en las esquinas, no para resolverlo todo, sino para que las cosas no pasaran completamente desapercibidas. «¿Cómo estás?», preguntó Remedios. «Aquí estoy», respondió Consuelo. Era la única respuesta honesta que tenía. Remedios la observó unos segundos más, como si midiera el peso real de esas dos palabras. Y algo en su expresión dejó claro que las entendía por completo. No como resignación, sino como la afirmación silenciosa de una mujer que ha aprendido que estar presente, simplemente estar, a veces es el acto más valiente que existe. Remedios abrió despacio la bolsa de tela y sacó una carpeta delgada, color café, con las esquinas dobladas por el paso del tiempo.
La colocó sobre la mesita entre ellas con un cuidado que no correspondía al tamaño del objeto, como si dentro hubiera algo frágil. «Necesito mostrarte algo», dijo. «Algo que debí enseñarte hace mucho tiempo». Hizo una pausa. «Después de que me mandaste la carta rechazando la propuesta, desapareciste. Nunca volví a saber de ti. Pregunté varias veces en el barrio. Me decían que seguías ahí, pero cada vez que iba no estabas o no abrías la puerta. Con los años, dejé de insistir». Guardó silencio un instante más. «Llegué a pensar que no querías que te encontraran». Consuelo miró la carpeta sin tocarla. «¿Qué es eso?» «Es lo que pasó con el taller después de que te fuiste», respondió Remedios. «Es lo que construí. Y es algo que también es tuyo». El silencio que siguió fue denso. «Nada de eso me pertenece», dijo Consuelo al fin. «Nada». «Sí te pertenece», contestó Remedios con una calma firme. «Porque cuando rechazaste mi propuesta, yo no cerré el taller. Lo amplié. Y lo hice usando el método que tú me enseñaste. ¿Te acuerdas de aquel cuaderno donde anotabas los moldes? De ese sistema que habías creado para calcular las telas sin desperdiciar nada». Consuelo frunció ligeramente el ceño. «Era solo un cuaderno». «Era una técnica», corrigió Remedios. «Una técnica tuya. Y la registré con tu nombre y el mío juntos, porque era lo justo». Abrió la carpeta y sacó un documento. Lo colocó frente a Consuelo. «Aquí está tu nombre. Ha estado aquí todos estos años». Consuelo bajó la mirada. Se quedó observando el papel tanto tiempo que Remedios no supo si lo estaba leyendo o si su mente se resistía a aceptar lo que veía. Las letras estaban ahí, claras, sobre el papel amarillento de un registro oficial. 2 nombres. Una técnica. Una fecha que coincidía con los años en que sus hijos aún eran pequeños y ella lavaba ropa ajena en el lavadero del patio para completar lo que no alcanzaba cada mes. «Yo nunca firmé nada», dijo Consuelo, y por primera vez su voz se quebró apenas. «No hacía falta», respondió Remedios. «La técnica era tuya. Yo solo hice lo que tenía que hacerse». Sacó otro documento de la carpeta. «Hay una cuenta, Consuelo. Una cuenta abierta a tu nombre desde hace años, donde se fue depositando tu parte. Nunca la reclamaste porque no sabías que existía. Pero ahí está. Todo está ahí, esperándote». Consuelo apartó la vista del papel y miró hacia la ventana. Afuera, en el pequeño patio de Doña Esperanza, una bugambilia trepaba por la pared con una terquedad silenciosa, cubriendo las piedras viejas con flores de un color que no pedía permiso para existir. La miró como si fuera la primera vez que la veía, a pesar de llevar 2 días en ese lugar. «¿Por qué ahora?», preguntó sin voltearse. «Porque Aurelio me llamó esta mañana», respondió Remedios. Y luego agregó, tras una breve pausa, «y porque hay cosas que no pueden esperar para siempre. Porque yo ya estoy vieja, Consuelo, y no quiero irme de este mundo sabiendo que algo que te pertenece nunca llegó a tus manos». Consuelo volvió a mirar el documento. Leyó su nombre escrito con una tipografía formal, definitiva. Ese nombre que había firmado recetas de cocina, cuadernos escolares, avisos para justificar faltas cuando los niños se enfermaban. Su nombre ahora decía que había creado algo valioso. Algo que siempre lo había sido, aunque nadie en su casa lo supiera. Algo se movió muy adentro. No era alegría. Todavía no. Era más bien como encontrar un objeto que uno creyó perdido para siempre. Una mezcla de alivio y tristeza por todos los años que pasó buscándolo sin saber que existía. «Cuéntame», dijo Consuelo en voz baja. «Cuéntame cómo creció el taller». Y Remedios le contó. Le habló de los primeros años difíciles.
de cómo la técnica del cuaderno había permitido reducir el desperdicio de tela a menos de la mitad, de cómo eso volvió los precios más accesibles y la clientela empezó a crecer de forma constante. Le contó que había contratado a mujeres del barrio que necesitaban trabajo, mujeres como ella, con manos hábiles y vidas complicadas, y de cómo muchas habían podido sostener a sus familias gracias a ese taller. Consuelo escuchó sin interrumpir, y mientras escuchaba, algo empezó a tomar forma en su mente. No era un plan todavía. Era apenas un contorno. La posibilidad de algo. Una puerta que se abría en el momento más inesperado, en el día más oscuro, dejando pasar una luz que no era escandalosa ni grandiosa, sino simplemente real. El taller sigue funcionando, dijo Remedios. Yo ya no puedo llevarlo sola. Necesito a alguien que lo conozca, que lo entienda. La miró directo a los ojos. A alguien que lo creó, aunque nunca lo supiera. Consuelo no respondió de inmediato. Miró sus manos. Esas manos que ya no tenían la fuerza de antes, sí, pero que todavía recordaban. Que conservaban en los músculos y en los huesos la memoria de cientos de moldes, de miles de costuras, de toda una vida dedicada a construir cosas hechas para durar. Esa misma tarde, Tomás salió de la casa sin decir a dónde iba. Tomó sus llaves, cruzó la sala sin mirar a Rodrigo, que estaba sentado frente al televisor con el volumen bajo, y salió a la calle. Caminó sin rumbo durante un tiempo que no supo medir. Pasó frente a la tienda de don Aurelio. El viejo acomodaba cajas en la entrada. Lo vio pasar, pero no dijo nada. Solo lo siguió con la mirada, con esa expresión seria que Tomás sintió en la nuca, aunque no se volteó. Siguió caminando. Sin planearlo, llegó a la pequeña plaza al final del barrio. La de las bancas de cemento pintadas de verde y el kiosco con techo de lámina oxidada. Se sentó en una banca, mirando al suelo. Una señora mayor pasó frente a él empujando un carrito de mandado. No lo conocía. Pero al cruzarse, por una razón que ninguno de los dos habría sabido explicar, ella lo miró. Y en esa mirada no hubo juicio ni pregunta. Hubo algo mucho más simple. Y mucho más devastador. Había reconocimiento. La mirada de alguien que ve en el rostro de otro el peso de algo que aún no se ha dicho. Tomás bajó la cabeza y ahí, sentado en esa banca de cemento, en esa plaza que olía a tierra mojada y a comida frita de algún puesto cercano, hizo algo que no hacía desde niño. Lloró. No fue un llanto escandaloso ni ruidoso. Las lágrimas salieron despacio, sin aviso, como el agua que por fin encuentra una grieta después de buscar durante mucho tiempo por dónde pasar. Se secó la cara con el dorso de la mano. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Y luego dejó de importarle si alguien lo veía, porque lo que sentía era más grande que la vergüenza. Pensó en la mañana anterior. En su madre saliendo por esa puerta con la maleta vieja y las cajas. En sus propias manos metidas en los bolsillos. En el hecho de que no había dado ni un solo paso hacia ella. Ni uno. Y no había sido porque no quisiera. Eso era lo que lo estaba destrozando por dentro. No fue indiferencia lo que lo paralizó. Fue algo peor. Había querido moverse. Había sentido el impulso de ir tras ella. Y algo, el miedo, la costumbre, la presencia de Rodrigo y Valeria detrás, lo detuvo. Se detuvo solo. Y su madre se fue cargando todo por sí misma. Como siempre. En la casa, Valeria encontró a Rodrigo exactamente donde lo había dejado. Sentado frente al televisor, con el volumen bajo, mirando la pantalla sin verla realmente. Ella lo conocía bien. Reconocía esa postura. Los hombros un poco caídos, las manos cruzadas sobre el estómago, la mandíbula tensa. Era la forma que tenía de estar cuando algo le pesaba por dentro y no sabía cómo sacarlo. Valeria se sentó a su lado. ¿En qué?
¿Estás pensando? Preguntó. Rodrigo tardó en responder. ¿Sabías que mamá lavaba ropa ajena? Dijo al final. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Cuando éramos niños. Tomás y yo. Rodrigo apagó el televisor. La sala quedó en silencio. Yo llegaba de la escuela y ella siempre estaba en el patio. Siempre. Pensé que era nuestra ropa. Nunca pregunté. Nunca se me ocurrió preguntar por qué había tantas si solo éramos 3. Guardó silencio un momento más. Don Aurelio me dijo hoy que nunca se quejó. Nunca habló mal de nosotros. Nunca. Valeria no respondió de inmediato. Rodrigo, ¿alguna vez la escuchaste quejarse? Preguntó él, mirándola por primera vez en toda la conversación. El silencio de Valeria fue la respuesta. Rodrigo asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar de otra forma. Yo tampoco, dijo. Ni una sola vez. No cuando estaba enferma. No cuando faltaba algo. No cuando llegábamos tarde y la comida ya estaba fría. Solo la volvía a calentar. Y ya. Se pasó una mano por la cara. ¿Qué clase de persona hace eso, Valeria? Valeria miró al suelo. No respondió. Tal vez no tenía una respuesta. O tal vez sí la tenía, pero aún no estaba lista para decirla en voz alta. Esa noche, doña Esperanza tocó suavemente la puerta del cuarto donde dormía Consuelo. ¿Está despierta? Sí. La vecina entró con cuidado. Consuelo estaba sentada en la cama, con la carpeta de remedio sobre las piernas y el sobre amarillento a un lado. No estaba llorando. Tenía la expresión de alguien que acaba de ordenar algo que llevaba mucho tiempo revuelto. No de golpe, sino con paciencia, pieza por pieza. ¿Cómo le fue con esa señora?, preguntó doña Esperanza, sentándose en la silla del rincón. Me trajo algo que no esperaba, respondió Consuelo. ¿Bueno o malo? Consuelo pensó un momento. Las dos cosas, dijo al fin. Como casi todo lo que vale la pena en esta vida. Doña Esperanza asintió despacio. ¿Y ahora qué va a hacer? Consuelo miró la carpeta. Miró el sobre. Miró sus propias manos. Lo que siempre hice, respondió con una calma que no era resignación, sino algo mucho más firme. Seguir. Doña Esperanza la miró con esa ternura particular que tienen las mujeres mayores cuando reconocen en otra una fuerza que el mundo nunca aplaudió. Consuelo, dijo con suavidad, sus hijos saben todo lo que usted hizo por ellos. La pregunta quedó suspendida en el aire, como el humo de una vela recién apagada. Consuelo no respondió enseguida. Miró hacia la ventana. La bugambilia seguía ahí, trepando el muro en la oscuridad. Invisible, pero presente. Cubriendo piedras viejas con una constancia que no dependía de que alguien la viera. No, dijo al final, en voz muy baja. Y quizá nunca lo sepan. Hizo una pausa. Pero yo lo sé. Y eso tiene que ser suficiente. El cuarto quedó en silencio. Afuera, en algún punto del barrio, un perro ladró una vez y cayó. El viento movió las ramas del árbol del patio. Y en esa quietud de una noche cualquiera, algo en el aire se sentía distinto. No resuelto. No terminado. Pero cambiado. Como si algo que llevaba mucho tiempo detenido hubiera comenzado, por fin, a moverse hacia donde tenía que ir. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía en ese momento era que al día siguiente todo iba a cambiar. Porque Tomás regresó de la plaza con algo en la mirada que no tenía cuando salió. Y había tomado una decisión que nadie esperaba. Tomás llegó a la casa de doña Esperanza temprano por la mañana. No había dormido. Se notaba en su cuerpo, en los hombros tensos,
en los ojos cargados de ese peso particular de quien pasó la noche luchando con sus propios pensamientos y perdió. Pero había algo más en su rostro además del cansancio. Una determinación nueva. De esas que nacen justo cuando alguien toca fondo y descubre que el fondo tiene textura. Que desde ahí también se puede empujar hacia arriba. Tocó la puerta 3 veces. Doña Esperanza abrió con cautela, todavía con el delantal puesto del desayuno. Al verlo, su expresión no fue de sorpresa, sino de algo más complejo. Una mezcla de alivio y reserva, como quien esperaba esa visita, pero no estaba segura de que llegaría. «Buenos días», dijo Tomás, con la voz un poco ronca. «Mi mamá está aquí». Doña Esperanza lo miró un momento que se sintió más largo de lo que fue. «Aquí está», dijo. «Pero eso no significa que tenga que verte». Tomás asintió. No protestó. No discutió. Esa aceptación silenciosa, ese no tengo derecho a exigir nada, fue lo que hizo que Doña Esperanza se hiciera a un lado y lo dejara pasar. Consuelo estaba sentada en la mesa pequeña del comedor, con una taza de té entre las manos. Al escuchar los pasos y levantar la vista, al ver a su hijo menor detenido en el marco de la puerta, algo se movió en su rostro. Pero no fue lo que Tomás esperaba. No fue alivio. No fue ternura inmediata. Fue algo más parecido a cautela. La cautela de quien ha aprendido a no abrirse demasiado rápido porque sabe lo difícil que es volver a cerrarse. Tomás no avanzó. Se quedó ahí, como si cruzar ese umbral fuera una decisión que necesitara permiso. «Mamá», dijo. La voz se le quebró en esa sola palabra, de una forma que ningún discurso preparado habría podido igualar. Consuelo lo miró. No dijo nada. Y ese silencio, que no era rechazo ni bienvenida, fue lo más honesto que pudo existir en ese momento. Porque Consuelo no era de fingir que nada había pasado. Nunca lo había sido. El perdón, en su mundo, no se activaba con una visita matutina. Era algo que se construía. Algo que necesitaba más que presencia. Necesitaba verdad. «Siéntate», dijo al fin. Tomás se sentó frente a ella. Doña Esperanza desapareció en la cocina con una discreción que solo tienen las personas verdaderamente sabias. Por un momento, ninguno habló. Tomás miró la mesa. Consuelo miró su taza. Y en ese silencio compartido estaban décadas de historia. Los uniformes cosidos a mano. Las noches de fiebre. La ropa lavada en el patio. Los cuadernos comprados con el dinero justo. Las comidas recalentadas en silencio cuando él llegaba tarde sin dar explicaciones. Todo eso estaba ahí. Invisible. Pero absolutamente presente. «No vine a pedirte que regreses», dijo Tomás por fin, con la voz controlada, apenas sosteniéndose. «Vine a decirte, sé que quizá no tengo el derecho de pedirte algo así, todavía no». Tomás se quedó en silencio un instante antes de continuar. «Vine porque hay algo que debo decirte, algo que debí confesarte hace mucho tiempo, pero que guardé por cobardía». Consuelo levantó la mirada. «Yo sabía que Valeria quería sacar el cuarto objeto», prosiguió Tomás. «Lo supe varias semanas antes. Rodrigo me lo dijo, y yo no dije nada. No protesté. Tampoco te advertí». Su voz se volvió cada vez más baja, casi un susurro. «Te dejé llegar a ese día sin saber lo que iba a pasar. Y eso, no tiene excusa». El cuarto quedó en silencio. «Tomás», dijo Consuelo con una serenidad que no era frialdad, sino algo construido con paciencia a lo largo de los años. ¿Sabes cuántas veces en tu vida elegiste el camino más fácil esperando que yo no lo notara? Tomás no respondió. «Siempre me di cuenta», añadió ella sin dureza. «Las madres solemos observarlo todo con una precisión especial. A veces callamos, no para ignorarlo,
sino porque esperamos que algún día nuestros hijos encuentren por sí mismos el valor que les falta. Hizo una breve pausa antes de continuar. Tardaste más de lo que imaginé. Aquella frase no sonó como un reproche violento. Era algo más difícil de soportar que cualquier regaño, una verdad dicha con cariño. Y esa mezcla, cuando aparece, deja a cualquiera sin defensa. Tomás cerró los ojos por un momento. Cuando volvió a abrirlos, su expresión había cambiado. Algo dentro de él parecía haberse liberado. ¿Crees que todavía puedo hacer las cosas de otra manera?, preguntó. Consuelo lo miró durante largo rato antes de responder. Eso no depende de mí. Depende de ti. Lo que ocurrió después de que Tomás salió de la casa de Doña Esperanza no fue algo inmediato ni lleno de dramatismo. Más bien fue una cadena de pequeñas decisiones que, poco a poco, comenzaron a cambiar el rumbo de todo. Cuando Tomás llegó a su casa, encontró a Rodrigo en la cocina. Le contó que había ido a visitar a su madre. Rodrigo escuchó en silencio, algo poco común en él, porque siempre tenía una respuesta preparada para todo. Cuando Tomás terminó, Rodrigo permaneció callado durante un momento que pareció mucho más largo de lo que era. ¿Y cómo estaba?, preguntó al final. Estaba bien, respondió Tomás. Y eso es lo que más duele, que esté bien. Rodrigo frunció el ceño sin comprender del todo. Que alguien pueda estar bien después de lo que hicimos, explicó Tomás con un peso nuevo en la voz, significa que aprendió a vivir sin nosotros mucho antes de que nosotros la sacáramos de su vida. Aquella idea cayó en la cocina como el aire frío que entra por una ventana abierta en pleno invierno. Rodrigo no respondió, pero algo en su manera de estar cambió. Quien dio el paso que nadie esperaba fue Valeria. Esa misma tarde, mientras Tomás permanecía en su habitación y Rodrigo leía en silencio, Valeria salió de la casa sin explicar a dónde iba. Caminó las 3 cuadras que separaban su hogar de la casa de Doña Esperanza. Al principio avanzaba con paso rápido y decidido, pero a medida que se acercaba empezó a disminuir la velocidad, como si cada paso le recordara que no había preparado lo que pensaba decir. Se detuvo frente a la puerta. Durante años, para Valeria, la mujer que vivía dentro había sido poco más que una presencia incómoda, algo que estaba ahí, ocupando espacio, requiriendo atención ocasional, pero que nunca había intentado conocer de verdad. Y ahora, parada frente a esa puerta, con la imagen de aquella fotografía todavía grabada en su memoria, la joven madre con las manos firmemente apoyadas sobre los hombros de sus hijos, comprendió algo que ninguna discusión con Rodrigo, ningún argumento práctico ni ninguna justificación que había repetido durante semanas había logrado hacerle ver. Había apartado de su vida a una persona sin haberse tomado siquiera el tiempo de conocerla. Tocó la puerta. Doña Esperanza abrió. La miró con una expresión que no era hostil, pero tampoco ofrecía una bienvenida inmediata. «Vine a ver a Consuelo», dijo Valeria. «Ella decidirá si quiere recibirte», respondió la vecina antes de cerrar la puerta para ir a preguntar. Valeria esperó afuera varios minutos que se sintieron largos. El sol de la tarde caía directo sobre la acera. Desde un patio cercano se escuchaba una radio sonando, como si nadie estuviera realmente prestándole atención. Un niño pasó en bicicleta sin siquiera mirarla. La puerta volvió a abrirse. «Pasa», dijo Doña Esperanza. Cuando Valeria entró, Consuelo estaba de pie junto a la ventana. No se sentó ni la invitó a sentarse. Permanecía con las manos entrelazadas frente a ella, observando a su nuera con esa calma que Valeria empezaba a reconocer, una tranquilidad que no era indiferencia, sino la dignidad de alguien que ha pasado décadas resistiendo sin rendirse. Valeria abrió la boca, la cerró y volvió a intentar hablar. «No sé cómo empezar», admitió al final con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. «Empieza por la verdad», respondió Consuelo con sencillez. Valeria bajó la mirada y respiró hondo. «Encontré una fotografía en el closet», dijo.
Eras muy joven. Rodrigo y Tomás estaban a cada lado de ti. Se quedó en silencio un momento antes de continuar. Y me di cuenta de todo lo que no sé sobre ti, de todo lo que nunca pregunté, de todas las cosas que simplemente supuse. Consuelo escuchaba sin moverse. No vine a pedir perdón por lo que pasó, continuó Valeria con una voz firme. Vine porque hay algo que necesitas saber. Sacó de su bolsillo un papel doblado. Esta mañana Rodrigo fue al banco. Habló con un asesor. Quiere poner la casa a tu nombre, Consuelo, la casa donde has vivido todos estos años. Dice que es lo mínimo que puede hacer. Consuelo miró el papel sin tomarlo. Esa casa, dijo lentamente, la levanté yo misma. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo? Ladrillo por ladrillo, respondió Consuelo con una emoción contenida. Con lo que me quedaba después de lavar la ropa de otras personas. Con lo que sobraba tras coser hasta que los ojos ya no me respondían. Con lo que quedaba de no gastar en mí para que a ellos no les faltara nada. Miró directamente a Valeria. Tú no lo sabías. Rodrigo tampoco. Y Tomás mucho menos, porque nunca se los conté. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Era el silencio de algo que por fin estaba siendo visto. ¿Por qué nunca lo dijiste? Preguntó Valeria con una voz ya libre de dureza. Consuelo miró por la ventana las flores de bugambilia que se movían suavemente con el viento. Porque no lo hice para que me dieran las gracias, respondió. Lo hice porque era lo correcto. Porque eran mis hijos. Porque esa era mi vida, y la viví completa, aunque nadie la estuviera mirando. Valeria sostuvo esas palabras dentro de sí durante un momento. Luego hizo algo que ninguna de las dos esperaba. Se sentó en la silla del rincón, la misma donde solía sentarse doña Esperanza. Permaneció allí en silencio, todavía con el papel en la mano, mientras sus ojos brillaban con algo que intentaba contener. No era una actuación. Era el instante exacto en que alguien deja de defenderse y empieza a escuchar de verdad. Consuelo la observó un momento y después también se sentó lentamente. Hay conversaciones que no pueden suceder de pie. Y aquella, que llevaba años esperando su momento, acababa de empezar. La charla entre Consuelo y Valeria se extendió mucho más de lo que cualquiera de las dos había imaginado. No fue sencilla. No fue de esas conversaciones donde todo se arregla con un abrazo y las palabras correctas aparecen solas. Hubo silencios incómodos, preguntas que dolían al formularse y respuestas que dolían todavía más al decirse. Pero era una conversación auténtica. Y esa decisión de ambas mujeres de permanecer frente a frente, sin refugiarse en la comodidad de las apariencias, le dio a esa tarde un peso que ninguna de las dos olvidaría. Valeria empezó a preguntar cosas que nunca antes había preguntado. ¿Cómo había sido la infancia de Rodrigo? ¿Cómo había enfrentado Consuelo los años difíciles estando sola? ¿Qué había sentido cuando sus hijos crecieron y poco a poco se alejaron de ella, de esa forma silenciosa y casi imperceptible en la que cambian las estaciones de la vida? Consuelo respondió con la misma honestidad tranquila que siempre había guiado su manera de vivir. Contó cómo remendaba ropa por las noches bajo la luz de una lámpara pequeña, porque encender la luz principal consumía más electricidad. Recordó los cumpleaños en los que fingía que el regalo sencillo era suficiente para que sus hijos no sintieran la falta de dinero. Habló también de aquella vez en que Rodrigo llegó de la escuela con una carta anunciando un viaje que costaba más de lo que ella tenía. Durante semanas cosió vestidos de fiesta hasta muy tarde en la noche para reunir el dinero, sin explicar a nadie por qué de pronto se acostaba tan tarde. Valeria escuchó cada palabra. Y con cada una de ellas, la historia que había construido durante años, esa versión cómoda sobre una suegra difícil, sobre una mujer que no encajaba, sobre una situación que simplemente debía resolverse, comenzó a derrumbarse en silencio, sin escenas dramáticas,
pero de forma irreversible. ¿Por qué nunca nos contaste nada de todo esto?, preguntó Valeria. Su voz ya no tenía aspereza ni reproche. Consuelo la miró con una expresión donde se mezclaba una calma suave, casi afectuosa. Porque ustedes tenían sus propias vidas que construir, respondió. No quería que cargaran también con la mía. Esa misma tarde, Rodrigo apareció frente a la puerta de la casa de Doña Esperanza. Cuando Consuelo lo vio en el marco de la entrada, algo en su rostro se tensó por un instante. No era miedo. Era preparación. La preparación de alguien que sabe que la conversación más importante está a punto de empezar y que no existe forma de hacerla menos difícil que enfrentándola con honestidad. Valeria ya se había marchado. Doña Esperanza estaba en el patio. Dentro de la casa solo estaban ellos dos. Rodrigo entró despacio y se detuvo en el centro del pequeño cuarto. Tenía el sombrero entre las manos, apretándolo con nerviosismo. Consuelo reconoció ese gesto de inmediato. Era el mismo que hacía cuando era niño y sabía que había cometido un error, pero no encontraba las palabras para admitirlo. Algunas cosas no cambian con los años. Mamá, dijo él, con una voz que había perdido la seguridad habitual. Encontré algo. Consuelo esperó en silencio. Rodrigo llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta y sacó un cuaderno viejo. Tenía la cubierta azul desgastada y las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Lo sostenía con ambas manos, como si pesara mucho más de lo que realmente pesaba. Estaba en una caja arriba del closet, explicó, detrás de donde Valeria encontró la fotografía. Fui a buscar algunas de tus cosas para traértelas, y lo vi. Se detuvo un momento para respirar. Consuelo observó el cuaderno y lo reconoció enseguida. Era el cuaderno de moldes. El mismo del que Remedios había hablado. Durante tanto tiempo pensó que se había perdido que había dejado de buscarlo. Allí estaban años de trabajo silencioso, de observaciones cuidadosas, de una inteligencia práctica que nunca había tenido la oportunidad de ser reconocida por su verdadero valor. Lo abrí, admitió Rodrigo, con una honestidad que le costaba pronunciar. No pude evitarlo. Guardó silencio un momento antes de continuar. Mamá, yo no sé nada de costura ni de patrones. Pero sí sé reconocer el trabajo. Y lo que está en ese cuaderno. Su voz se quebró ligeramente. Es el trabajo de toda una vida. Consuelo no respondió enseguida. Extendió la mano. Rodrigo le entregó el cuaderno. Ella lo tomó y pasó lentamente los dedos por la cubierta azul desgastada. No era un gesto de nostalgia. Era más bien el reconocimiento de algo propio que regresa después de mucho tiempo, como si el tiempo lo hubiera guardado hasta encontrar el momento correcto para devolverlo. Rodrigo habló de nuevo sin apartar la mirada. ¿Sabes por qué nunca me fui de esa casa, ni siquiera cuando las cosas se pusieron difíciles? No, respondió él mismo en voz baja. Porque yo construí esa casa para que ustedes siempre tuvieran un lugar al cual regresar, dijo Consuelo. No la levanté para mí. La hice para que ustedes tuvieran raíces. Le sostuvo la mirada. Las raíces no se ven. Están bajo la tierra. Pero son las que impiden que el árbol caiga cuando llegan los vientos fuertes. Rodrigo cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas que no intentó ocultar. Lo que hicimos estuvo mal, dijo con firmeza. No hay otra manera de decirlo. Fue un error, mamá. Y lo supe desde el momento en que cerré aquella puerta. Consuelo lo observó durante un largo instante. Lo sé, dijo al fin. Rodrigo respiró hondo. ¿Puedes perdonarme? La pregunta quedó suspendida en el aire del pequeño cuarto con todo su peso real. Sin rodeos, sin adornos. Era la vulnerabilidad exacta de un hombre que había tardado demasiado en madurar, pero que por fin estaba aprendiendo. Consuelo no respondió de inmediato.
El verdadero perdón no nace en un segundo. No es un gesto rápido. Es una decisión profunda que se toma desde el lugar donde viven las heridas más difíciles, y donde quien perdona debe elegir conscientemente soltar una carga que no le corresponde llevar para siempre. Ya lo estoy haciendo, dijo finalmente con una serenidad más poderosa que cualquier declaración dramática. Pero perdonar no significa olvidar. Tampoco significa que todo volverá a ser como antes. Significa que decido no cargar este peso el resto de mi vida. Rodrigo asintió despacio. Aquella respuesta fue más honesta que cualquier cosa que hubiera esperado escuchar. Y precisamente porque no era una salida fácil, sino una verdad profunda, fue lo que más lo conmovió por dentro. Días después, Remedios y Consuelo estaban sentadas juntas en el taller. Era la primera vez que Consuelo entraba a ese lugar. El espacio era amplio, ubicado en el centro de la ciudad. Había mesas de corte, máquinas alineadas en filas y grandes ventanas altas por donde entraba la luz natural. El aire olía a tela nueva y a hilo recién abierto. Olía a trabajo. Consuelo caminó despacio entre las mesas, pasando los dedos sobre las superficies, observando las máquinas con esa expresión especial de quien reconoce un idioma propio después de pasar años sin hablarlo. Las mujeres que trabajaban allí la miraban con curiosidad discreta. Remedios las reunió y simplemente les explicó quién era Consuelo. Les contó que el método que utilizaban cada día, ese sistema que permitía aprovechar mejor las telas y mantener precios accesibles, había nacido en un cuaderno azul. Un cuaderno que una mujer había llenado durante años en silencio dentro de una pequeña casa del barrio Guadalupe, trabajando bajo la luz tenue de una lámpara para no gastar demasiada electricidad. El taller quedó en silencio. Una de las trabajadoras, joven pero con manos ya acostumbradas al oficio, miró a Consuelo con una expresión que no necesitaba palabras. Consuelo le devolvió la mirada. Y en ese intercambio silencioso entre dos mujeres que no se conocían, pero que se reconocían, había algo muy parecido a una respuesta que la vida tardó mucho tiempo en ofrecer. La casa del barrio Guadalupe fue registrada a nombre de Consuelo algunas semanas después. Rodrigo firmó los documentos sin imponer ninguna condición. Tomás estaba presente. Valeria también. No hubo festejos ni discursos. Fue un acto silencioso, casi administrativo en apariencia, pero cargado de un peso moral que todos en aquella notaría del centro percibían aunque nadie lo mencionara. Cuando Consuelo firmó, no sonrió de inmediato. Miró su nombre escrito en el documento. El mismo nombre que había estado en el cuaderno de moldes, en los registros del taller y en todos los lugares donde su trabajo había existido sin que ella misma lo supiera. Algo dentro de ella encajó con una precisión tranquila, como una pieza que llevaba demasiado tiempo fuera de lugar. Tomás apoyó una mano sobre su hombro. Consuelo colocó la suya encima. No hicieron nada más. Pero ese gesto sencillo contenía todo lo que semanas de conversaciones aún no habían logrado expresar por completo. Consuelo no regresó a vivir de inmediato a aquella casa. Prefirió quedarse en el taller. Remedios le ofreció el pequeño cuarto que estaba al fondo del local. Era un espacio sencillo, con una ventana que daba a un patio interior donde alguien había plantado una bugambilia que trepaba por la pared con esa persistencia silenciosa que Consuelo conocía muy bien. La primera mañana que despertó allí, se quedó un momento observando la planta a través de la ventana. Pensó en todo lo que había pasado. En la maleta marrón, en el sobre amarillento, en el cuaderno azul. Pensó en Rodrigo firmando aquellos documentos con las mismas manos que ella había sostenido cuando era niño, cada vez que cruzaban la calle. Tomás llorando en una plaza sin preocuparse por quien pudiera verlo. Valeria, sentada en silencio, por primera vez dispuesta a escuchar de verdad. Consuelo pensó en todo eso.
Pensó también en cada cosa que había sembrado a lo largo de los años, sin darse cuenta de que estaba sembrando algo que un día crecería. Y en medio de esa calma que solo llega después de atravesar momentos difíciles y salir de ellos sin perder lo esencial, comprendió algo con una claridad serena. Tal vez siempre había sido así. Tal vez los sacrificios verdaderos no hacen ruido. No levantan la voz ni exigen reconocimiento. Simplemente suceden, en silencio, bajo la superficie, como las raíces. Las raíces no se ven, nadie las aplaude, nadie las menciona. Pero cuando llegan los vientos fuertes, y los vientos siempre llegan, son lo único que mantiene al árbol en pie. Consuelo se levantó despacio. Doblar la cobija con cuidado fue el primer gesto del día. Luego salió del cuarto y se dirigió al taller. Había trabajo que hacer. Y, como siempre, ella estaba lista para hacerlo.